Vamos en nuestras Biblias a retomar la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Esta carta, que es una carta llena de gozo, hemos titulado estos sermones como las aflicciones y el vivir o morir en Cristo. Quiero que vamos nuevamente y leamos el verso 19. Leamos el verso 19 que vimos hace tal vez un par de semanas. Leamos el 19 y el versículo 20. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta inspirada por el Espíritu Santo a Pablo en su capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Señor, bendice tu palabra y bendice esta predicación. Volvemos a nuestro libro, volvemos al que hemos estado desarrollando los últimos domingos, en realidad ya hace unos cuantos domingos, que hemos estado en este precioso libro, esta carta maravillosa que Pablo le escribe a una de sus iglesias, la que él había fundado en Europa, la primera iglesia que se había fundado en Europa, la iglesia de Filipos. Y es donde él expresa un sentimiento de gratitud, un sentimiento de amor profundo y de una cercanía muy especial con estos hermanos en ese lugar. Cuando ellos se enteran de que el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, ellos le envían a uno de sus miembros más queridos, a uno de sus miembros más ilustres, a Epafrodito, para que pudiese atender las necesidades que tenía el apóstol Pablo y al mismo tiempo también para recibir noticias, a ver cuál era la condición, cuál era la situación que estaba viviendo Pablo, si estaba decaído, si estaba mal, si estaba sufriendo en este momento, si estaba lleno de aflicción por causa del Evangelio, por estar preso en esta cárcel en Roma. Era una casa alquilada, como ya lo hemos visto, reiteradamente siempre tenía un soldado romano encadenado las 24 horas del día. Lo cambiaban cada 6 horas. Hay otros autores que hablan de más horas, pero usualmente en los libros históricos hemos encontrado que más o menos era cada 6 horas que era reemplazado su custodio. Siempre tenían 4 personas cercanas a él, siempre, durante todo el tiempo. Pero también hay otro aspecto que nosotros hemos recalcado, y es que Pablo oraba constantemente por los filipenses, y los filipenses oraban constantemente por el apóstol Pablo. Y para Pablo eso era un motivo de total y completo gozo. Nosotros hemos dicho que esta carta se le conoce como la carta del gozo. Estamos apenas entrando en ella, estamos conociendo, ya salimos del saludo, salimos de la oración del apóstol Pablo y ya él se entra en materia. Y es del versículo 12 en adelante, después de esa oración introductoria preciosa, el apóstol Pablo les va a decir que no se preocupen, que en realidad, aunque la situación no es la mejor, no obstante, él no estaba pensando en sí mismo, en su autoconmiseración, en su autocompadecimiento, ni pensaba que las situaciones fueran demasiado complejas, sino que él estaba pensando en cómo estaba el avance del Evangelio, en que Cristo fuese anunciado. Esto es lo que él va a decir en los siguientes párrafos. Y entonces, es en toda esta exposición y en toda esta explicación que él envía ánimo y exhortación a estos hermanos en Filipos. Luego de este versículo 20, que nosotros consideramos que es una perfecta introducción para ese versículo 21, ese famoso versículo 21, que muchas personas se lo saben, posiblemente entenderán o no lo que quiera decir, pero ese versículo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Este versículo 20 es una gran introducción para que nosotros podamos entender a partir de la semana entrante qué significa eso, qué significa el morir, qué significa el vivir para el apóstol Pablo. Este versículo 20 que vamos a ver es un texto clave del capítulo primero. Aquí se encierra el gran deseo que tiene el apóstol Pablo por magnificar el nombre de Cristo, sabiendo que en nada tenía que avergonzarse, ni de la prisión, ni de la persecución que él tenía, ni que fuera para vida o para muerte, nada de eso. Era su cuerpo el que estaba en juego. Él podía morir o no morir, podía ser torturado o no ser torturado. Anhelaba que el Señor pudiera ser magnificado y engrandecido a través de la experiencia que estaba viviendo el apóstol Pablo. En este pasaje nosotros tenemos el apóstol Pablo de verdad ya contemplando la posibilidad de su muerte. Yo sé que pues a partir de Génesis 3, a partir de lo que nosotros vimos de nuestros padres, la posibilidad de morir es para todos, para toda la raza humana. Todos los seres humanos vamos a morir, pero hay circunstancias muy extremas. Recordemos quizás en el primero o segundo sermón, cuando hablamos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, donde vimos la descripción del apóstol Pablo, cómo él era azotado, cómo había naufragado, cómo él tenía peligro por parte de los judíos, tenía peligro por parte de los gentiles. Pablo estaba ya habituado a la gran posibilidad de poder morir, y en estas circunstancias, en este momento él estaba preso. Los historiadores creen que esta prisión en Roma y bueno, fuera de otros encarcelamientos, que los dos más importantes fueron el de Cesarea y el de Roma, vamos a mirar en este versículo 20 en adelante los siguientes servicios, qué es lo que piensa Pablo acerca de su muerte. ¿Por qué él ve la muerte diferente a partir de él ser un cristiano? A partir de él proclamar a Cristo. ¿Por qué él ve la muerte diferente? Hoy le vamos a hacer 3 preguntas a este texto. 3 preguntas importantes porque son vitales. Si queremos entender del 21 en adelante, que lo vamos a ver en las próximas semanas, tenemos que hacer estas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el anhelo y esperanza que tiene Pablo? ¿Cuál es su anhelo y esperanza? El segundo ¿es su encarcelamiento un tropiezo para glorificar a Cristo? Y la tercera pregunta que le tenemos que hacer es: ¿cómo la vida o la muerte de Pablo traerían gloria a Cristo? Vamos a hacer el desarrollo, vamos a entender, vamos a hacer estas preguntas al texto. ¿Cuál es el anhelo y esperanza de Pablo? Pablo nos dice, empezando el versículo 20, que su anhelo y su esperanza es glorificar a Cristo. Vamos a leer el versículo 20 nuevamente. Vamos a leerlo varias veces. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo. La Biblia de las Américas pone en este texto, dice exaltado. La Reina Valera habla de magnificado, como lo vimos ahora. Es lo mismo, ser exaltado, ser magnificado, ser glorificado en mi cuerpo, dice él, ya sea por vida o por muerte. Y luego sigue ese versículo 21 que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi anhelo es esto, dice Pablo. Es un anhelo que de verdad es muy intenso en su vida. Que yo tengo que agradar a Dios, glorificar a Dios. No es una cosa solamente teórica en su mente. No es algo que tiene él solamente que saberlo. Es de saber que tiene que honrar y glorificar. No, es un anhelo interno, es algo que él tiene ya plantado en su corazón, es algo que tiene ya en su mente, es glorificar a Dios. El muy famoso y estudiado Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, que es una pregunta que todos los bautistas reformados conocemos, y la pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta que tiene mucho contenido. El catecismo responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre.
No se nos puede perder esta pregunta, no se nos puede perder esta respuesta, porque vamos a necesitarla más adelante. Miren cómo dice el Salmo 73, versículo 25. Vamos ahí, por favor. Salmo 73, versículo 25 y 26. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es glorificar a Dios y gozar de Él absolutamente para siempre. Miren la pregunta 2 del mismo catecismo. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Bueno, Señor, entonces ¿cómo hacemos? Es glorificarte a ti, pero ¿dónde lo aprendemos? Y dice el catecismo: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarles y de gozar de Él. Es ahí donde nosotros tenemos que ir. Ya estamos aprendiendo que nuestra vida es para su gloria y para disfrutarlo a Él. Y sabemos que en la Sagrada Escritura encontramos la forma como debe ser. Esta respuesta de la pregunta número 1 tiene dos partes. El principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pablo sabía eso, pero para Pablo glorificar a Dios era algo más que lógico. Pablo decía, bueno, si yo soy una criatura de Dios, lo lógico es que yo tenga que glorificar a Dios. Él no entendía solamente que glorificar a Dios era una especie como de un deber, era algo como si fuera impuesto. No, él sentía en su corazón que eso era un anhelo que entendía de glorificar a Cristo. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Y él lo decía, con tal de que él sea predicado, con tal de que él sea conocido, con tal de que él sea exaltado, él se sentía feliz. Era la felicidad del apóstol Pablo, aunque él lo insultaran. Miren que inclusive ya tenía problemas cuando estaba preso. Había gente con envidias, estaba siendo injuriado, estaba siendo muchas veces menospreciado, pero él decía, pero si Cristo es predicado, si Cristo es anunciado, si Cristo es recibido, si Cristo es conocido, él está contento. Yo estoy contento, dice el apóstol Pablo. Ese era el anhelo que él tenía en el corazón, esta era la esperanza que él tenía. No era algo que fuera impuesto, no era una obligación como una especie de mandamiento que tenía que cumplirse a regañadientes. No, era algo que tenía que nacer en el cristiano, en el corazón del cristiano. Y cuando uno hace una especie de paneo por todas las 13 cartas que tiene el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hay ese tema muy preponderante en todas ellas. Nosotros ya estudiamos la carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Colosas, la iglesia en Colosenses. Nos demoramos unos par de años tal vez viendo la carta, pero en su capítulo 3, versículo 23, mire cómo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, es para la gloria de Él. En 1 Corintios capítulo 10 también dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en la carta a los Romanos, en su capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dirá: amén, amén, es para la gloria. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su anhelo, esa esperanza, ese calor que él tenía en su corazón y ese deleite que tenía era glorificar a Cristo. No solamente que se lo mandaran, no, como si fuera algo demasiado obligado, no era eso. Para él no era una especie como de ejercicio mecánico, algo que se hace repetidamente, como si fuese una actividad completamente externa. No, era su gozo, era su anhelo, era algo que él tenía, en el cual deseaba magnificar a Cristo, exaltar a Cristo. Para que Cristo sea más deseable, para que Cristo sea más precioso, para que la gente lo admire a Él, para que la gente honre a Cristo, para que la gente exalte a Cristo, para que la gente agrade más de Cristo.
y que Él sea complacido. Esa era el deseo de Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza, decía el apóstol Pablo. Vamos por favor al Salmo 45. El Salmo 45 tiene uno de los versículos más hermosos que tiene la Sagrada Escritura. Todos son muy hermosos, pero quizás cuando uno lee o estudia algo, ve uno de estos versículos y se enamora de él. Es un versículo, es una reflexión que hicieron los hijos de Coré. Era un masquil, una reflexión, era un salmo de meditación donde ellos exhortan para que la gente sienta lo que es entregarse al Señor. Miren cómo dice el Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribirte muy ligero. Miren el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. De ese era el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese es Cristo, ese es nuestro Redentor, el que merece ser exaltado, ser glorificado, ser nombrado por todas las generaciones. Esa es la primera pregunta que le hicimos al texto y el texto no lo contesta. La segunda pregunta, ¿es su encarcelamiento un tropiezo para glorificar a Cristo? Ahora, veamos qué más nos dice el apóstol Pablo en este versículo 20. Pablo nos dice, realmente se entiende que su encarcelamiento no interrumpe absolutamente para nada en ese gran anhelo que él tiene de glorificar, de magnificar el nombre de Cristo. Vimos en el primer punto, en la primera pregunta, ese anhelo y la esperanza que es glorificarlo. Y en el segundo, vimos que el encarcelamiento, vamos a ver que el encarcelamiento en ningún momento interrumpe su anhelo de glorificarlo. Leamos nuevamente el versículo 20 y leámoslo en dos versiones, en la versión de Reina Valera y en la versión, nueva versión, en la Biblia de las Américas. Dice Reina Valera, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda ¿qué? Confianza. Ojo con esa palabra, es muy importante. Vamos a ver cómo fue traducida. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué dice ahí? Como siempre, ahora también. O en la versión, la Biblia de las Américas, aún ahora, como siempre. Esas palabras, ahora y siempre. La presente aflicción que estaba sufriendo el apóstol Pablo no afectaba para nada glorificar a Cristo. Incluso ahora que estaba encarcelado, él había sufrido muchas desventuras, muchas persecuciones, había sido latigado, había sido inclusive botado por allá en un peñasco pensando que él había muerto. Pero la meta de Pablo sigue incorruptible, la meta de Pablo sigue fija, la meta de Pablo, su dirección en la vida sigue siendo entera. Ese estilo de vida que tenía el apóstol Pablo era su norte, el norte de su existencia, era su orientación, y eso no cambiaba porque estuviese encarcelado en ninguna de sus aflicciones. Él estaba encarcelado y en ningún momento perdió el foco de su existencia. En ningún momento dijo, bueno, ya esto cambió, ya pues yo había pensado de pronto ir a Roma, de pronto ir a Jerusalén, ir a todas las iglesias, pero ahora encarcelado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar a ver qué pasa? No, él continuó con esa misma meta, era ya un estilo de vida. Él, tan dedicado a Cristo, se había convertido su vida en su estilo de vida. Recordemos en Hechos 28, miren en Hechos 28, cuando Pablo estaba preso en Roma, él dice que él predicaba a Cristo, es más, a Pablo le permitían recibir visitas, llegaba gente y toda persona que él llegaba le predicaba el Evangelio. Y en Hechos 16 se nos dice, cuando Pablo estuvo preso con Silas, precisamente ahí en Filipos, que fue como la chispa por la cual nació esa iglesia, él cantaba, ¿se acuerdan? Él cantaba cuando estaba con Silas. Vamos por favor a Hechos 16, 25. Ahí está, es lo que le estoy diciendo. Hechos 16, 25. Miren cómo dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
no había nada que interrumpiera la posibilidad que él dedicara su vida a glorificar a Cristo. Estuviere donde estuviere, fuera en un barco, en un naufragio, fuese perseguido, fuese escondido, donde él estuviera, siempre estaba glorificando a Cristo. Ese encarcelamiento, entonces, para nada. Esa es la pregunta. Él estaba preso, ¿interrumpía el anhelo que Pablo tenía? No. La aflicción no cambia los planes de Pablo. La tribulación tampoco los alteran. Ahora él dice ahora y siempre. Esa palabra ahora y siempre ha sido la dirección de su vida y no va a cambiar aunque esté enfermo, o aunque esté en escasez, o aunque esté preso, o aunque las cosas no salgan bien. La dirección de nuestra vida, la dirección de la vida de Pablo era esa. Él tenía una orientación de vida, un anhelo de vida, y era glorificar a Cristo. Creo que ahora me están entendiendo cuál es el mensaje para el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia, que la palabra de Dios trae en nuestras vidas? ¿Será que la pandemia ha modificado la forma como yo me relaciono con Cristo? ¿Será que ahora, porque no he podido juntarme con mis hermanos a alabar al Señor en la congregación, ha modificado algo, esa necesidad, esa esperanza que tenemos, que el nombre de Cristo fuese anhelado, fuese necesitado, fuese predicado? ¿Hemos bajado la guardia? Miren, si volvemos a leer ese versículo 20, vamos a encontrar una palabra que les dije ahora que es muy importante, y es la palabra confianza. En otras traducciones, esta palabra confianza la llaman valentía. Entonces, con confianza, en vez de confianza colocan valentía, colocan coraje, colocan valor. Y esto hace parte de lo que era Pablo. Pablo tenía valor inclusive ante esa inmensa posibilidad de su muerte. Su caso lo estaban revisando, pero él sabía, él tenía dentro de esa convicción que él podía morir, que había un porcentaje inmenso de posibilidades que él iba a morir. De que Pablo, en este momento nos estamos dando cuenta que Pablo no tiene miedo a la muerte, ya es de una manera de exaltar. Esa manera que él tiene de no tenerle miedo a la muerte, exalta el nombre de Cristo. Porque él dice con confianza, con valor, con valentía, con coraje. Eso ya glorificaba a Dios. Un hombre que confía plenamente en Dios, que descansa plenamente en Dios, que goza plenamente en Dios, ya sea en aflicción, ya sea en temores, en miedos, cuando es intimidado. Esa persona que no tiene miedo hace ver a Dios más glorioso. ¿Cuántos pastores hemos sabido que han ido a ser ahorcados en estos países musulmanes y han ido tranquilos, han ido cantando, porque saben a qué Dios sirve? Recordemos el circo romano, recordemos todas las torturas que se hicieron por parte de la iglesia tradicional, de la iglesia de Roma, en la cual torturaban a los cristianos. Inclusive ellos en ningún momento, ellos sabían para dónde iban, sabían cuál era su Dios, y eso hacía ver a Dios mucho más glorioso. Una conclusión que uno puede sacar de esto está que estando en aflicción, lo que más apasiona a Pablo no es ser liberado de la aflicción, no es que le suelten las cadenas, no es que lo suelten, no es que le digan, bueno, Pablo, ya estás libre. No, lo que más desea Pablo es que Cristo sea glorificado ahora y siempre. No solamente en ese momento, sino para siempre. Era el deseo de Pablo, que Cristo siempre fuese glorificado. Y lo primero que él dijo era que su anhelo y esperanza era glorificar a Cristo. Lo que acabamos de ver y entender es que el encarcelamiento y ninguna otra posibilidad de sufrimiento ni de aflicción podía interrumpir el hecho de que él glorificara y que Cristo fuese magnificado por vida o por muerte, ¿cierto? Vamos a ver ahora esa tercera pregunta, una pregunta que también es importante, porque de esta pregunta se va a desprender del versículo 21 en adelante. Por eso digo yo, versículo 20 es una gran introducción que teníamos que entender. ¿Qué estaba pasando? Ya Pablo estaba hablando del efecto que tenía de él cuando estaba preso en las otras iglesias. Había gente que lo envidiaba, había gente que se había animado nuevamente a hablar de Cristo y habían cogido un coraje y una valentía porque decían, si Pablo, que está preso, no cesa de hablar de Cristo, ahora ¿qué pasa con nosotros?
cómo la vida o la muerte traerían gloria a Cristo. Que su vida y su muerte traerían gloria a Cristo. Volvamos nuevamente a ese versículo 20 y lo vamos a leer en ambas versiones, Reina Valera y la Biblia de las Américas. Dice así Reina Valera, vuelvamos nuevamente, conforme a mi anhelo y esperanza, ya entendemos qué es eso, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Miren lo que decía ahora, con todo valor, con todo coraje, con toda valentía, como siempre, ahora y siempre. Miren, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Qué dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas? Conforme a mi anhelo de esperanza de que nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él decía, sea que muera o sea que quede vivo, en ambos eventos se traerá gloria a Dios, en ambos eventos. Ya sea que me maten, no importa, si me matan hay gloria para Dios, ya sea que quede vivo, no importa, habrá gloria para Dios. Ese es el anhelo y la esperanza del apóstol Pablo, en que ambas situaciones traerían gloria a Dios. Pablo lo ha dicho en otras cartas. En otras cartas quizás lo expresó de otra manera, o quizás tenía el mismo sentido. Vamos todos a Romanos 14, por favor. Versículo 8. Dice así, Romanos 14, 8. Mire cómo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Claro, era la misma idea, Pablo la tenía claro. Eso es glorioso, eso es magnífico, mis hermanos, porque pudiéramos pensar, miren, pues si vivimos, bueno, claro, le damos gloria a Dios si nosotros vivimos, y de verdad coincidimos en que eso es así, pero no pensamos lo mismo del otro lado. Decimos, bueno, gloria a Dios, porque tal persona que estuvimos orando por esa persona se sanó. Gloria a Dios, qué bueno. Pero nosotros decimos, gloria a Dios, si aquella persona por la que nosotros estuvimos orando no se sanó. ¿Pensamos lo mismo? Y créanme que es lo que dice el texto. El texto está diciendo eso. Sea que vivamos o que muramos, para Dios sea la gloria. Del Señor somos, como dice en Romanos. Entonces, mire, cuando un creyente muere, es lamentable para nosotros, los que nos quedamos, es lamentable para nosotros los que nos quedamos, no para el que se muere. El que se muere está en la presencia del Señor. Todos estos días me han mandado varios mensajes de personas que manejan varios grupos de pastores y para la gloria de Dios se han ido de nosotros, han ido delante del Señor, precisamente por la pandemia. Amados pastores, amados consiervos que han tenido una edad ya suficiente en el Evangelio, se van para la presencia del Señor. Mucha gente podrá decir, pobrecito, se fue el Señor. No, pobrecito nosotros. A esa persona que muere en Cristo, ese creyente que muere en Cristo, ya se le acabó la lucha con el pecado. Ya no hay mucha más lucha con el pecado. Se le acabó la tentación terrible. La tentación es todos los días. Se le acabó su aflicción. Se acabó la persecución. Se acabó la incomodidad de la tierra, de la vida. Se le acabó, se murió ese aguijón de la carne. Se acabó la enfermedad. Ya no va a estar más asfixiado. Se acabó la aflicción. Se acabó la escasez económica. Se acabó todo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pero eso es cuando un creyente muere, cuando un creyente, alguien que ha estado en Cristo Jesús. Romanos 14, 8, la vuelvo a leer. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Está hablando a los creyentes. ¿Cuántos de estas personas que han muerto en esta pandemia están delante del Señor y no han pensado un microsegundo en devolverse para la tierra? Absolutamente no, están delante del Señor, han sido ya transformados.
Ahora hemos dicho que Pablo está diciendo en el versículo 20 que su vida o su muerte traería gloria a Dios. Está bien. La explicación de cómo Pablo nos va a entregar esta idea completa, porque todavía quedan dudas, ya sea que vivamos o que muramos, pero precisamente por eso este versículo 20 es una gran introducción, es la introducción para que nosotros entendamos cómo la muerte y la vida de Pablo iban a glorificar a Dios, pero es para nosotros también, para la iglesia del día de hoy, y eso lo vamos a explicar en los próximos versículos que vamos a ver en las próximas semanas, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Le hemos hecho al texto unas preguntas que eran vitales para que nosotros pudiéramos entender lo que sigue del versículo 21 en adelante. El versículo 21 es un versículo que mucha gente se lo ha aprendido de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos que el apóstol Pablo nos explique esto, y lo explicará de ese versículo 21 y 22 hacia adelante, que lo veremos en los próximos versículos. Ahora, importante, como ya hemos visto varias aplicaciones en este versículo, en este precioso versículo, un versículo importantísimo, porque hace la conexión entre lo que Pablo estaba diciendo y lo que sigue en adelante. Hay una aplicación para los amigos, y por eso les dije ahora que estuvieran pendientes de que tuviéramos en la mente eso, lo del catecismo de Westminster. Cuando esos antiguos reformados, creyentes, diseñaron su sistema de doctrina, su sistema doctrinal, esa primera pregunta que respondieron fue precisamente la que tiene que ver con la razón de nuestra existencia. Es una pregunta demasiado importante. Puede ser demasiado sencilla de entender, puede ser demasiado sencilla de formular y de contestar, pero es una pregunta realmente que tiene que ver con la razón, la única razón de existencia que tiene el ser humano. Ya sea que seas creyente, ya sea que no seas creyente, esa razón es una razón vital. Tú tienes que conocerla. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Y dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para siempre es para siempre. Inclusive cuando estemos más allá del sol, eso tiene que ver con ese para siempre. Lo que nos llama mucho la atención en esta pregunta, en esta respuesta, es esa cosmovisión teocéntrica. Está centrada completamente en Dios, y era algo vital para estos creyentes de ese tiempo. Ellos hablan de que la existencia humana está en directa relación con Dios. No la divorcian en ningún momento de la existencia humana del Creador. Y ahí es donde se cae y se desbarata todo ese armatoste que armaron los evolucionistas. Nosotros, los creyentes, somos creacionistas. Dios creó. La evolución es una teoría, eso no se ha podido demostrar. Además, se cae por su propio peso, por muchas cosas. Es más, dicen que el fin principal, el objetivo central de nuestra existencia, gira en torno a glorificar a Dios y disfrutar de Él. Miren, ojo, estoy hablando para los amigos, aquellas personas que no tienen a Cristo, les lo estoy exhortando. Solamente cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros podemos tener felicidad, una felicidad genuina. Tú, te lo digo, tú no eres feliz. Si tú no estás en Cristo, si tu objetivo en tu vida no es glorificar a Cristo y pensar que vas a disfrutar de Él todavía, tú eres una persona triste, tú eres una persona infeliz. Pero aquí te estamos diciendo, ¿cómo? Relaciónate con Dios, relaciónate con Cristo. Busca, pregúntale a Él cómo glorificarlo y Él lo hará. Miren, este catecismo no está hablando de que para ser feliz, de que para que
El fin principal del hombre no son los carros, no son las casas, no son los viajes, no son esas super carreras exitosas, no es que tengamos una salud financiera, no es que tengamos una salud financiera y emocional completamente equilibrado y que eso sea el centro de nuestra existencia, sino que es glorificar a Dios en cualquier circunstancia. Aquellos cristianos que viven en Siria, que viven en Libia, que viven inclusive en Beirut, donde están pasando muy mal en este momento, que viven en cualquier otra parte del mundo donde son perseguidos, para ellos la respuesta a esta pregunta es clara. Ellos glorifican a Dios con sus vidas, con la persecución que están viviendo. Aquí vimos el caso en este estudio de esta preciosa carta, la vida de 3 niñas iraníes, de 2 niñas iraníes, y también vimos la vida de 5 hombres que fueron a enseñarles, a llevar el nombre de Cristo a los indígenas del Aucas. Allá ellos murieron y sus esposas continuaron con esa labor. Ellos tenían esa valentía, ese coraje que tenía el apóstol Pablo. Ese coraje se puede tener hoy, claro que sí. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tal motivo, Él puede darte ese coraje y ese valor para tú hablar de Cristo a cualquier persona. No esperes tu muerte para hablarle a Cristo, créeme. No va a haber evangelismo cuando estemos en el cielo. El que esté en el cielo ya estamos ahí. Para aquellos que van al infierno, se acordarán todos los días de palabras como estas, palabras que les hablaron del nombre de Cristo. Debemos glorificar a Dios en todo momento porque Él es el centro de todo lo que existe. Él nos creó para sí mismo. Ahorita leímos Romanos 11:36. Vamos ahí, por favor. Quiero que ese lo resalten con un marcador. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este versículo tiene un contenido teológico inmensamente grande. Todo es para Él, todo es por Él, todo es en Él. Y en más, la carta de Filipenses arranca de esa manera: a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo. Colosenses 1:16 es otro versículo hermoso que habla de esa gloria, de para quién es esa gloria. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo. ¿Que Satanás fue creado? Sí. Fue creado por Él, para Él y en Él. Claro que sí. El pecado no. El pecado nada tiene que ver con Cristo. De hecho, es importante la historia de la redención. Uno puede tener 4 fases. 4 fases importantes y son en las cuales el ser humano o le ha dado toda la gloria a Dios o no le ha dado toda la gloria a Dios. Primero, fuimos creados para la gloria de Dios, perfectamente. Toda la raza humana, el objetivo era glorificar a Dios. Segundo, nos apartaba, la raza humana fueron apartados de la gloria de Dios. La tercera, salvados para la gloria de Dios. Y cuarto, perfeccionados para la gloria de Dios. Pero hay unos que se quedaron en el segundo punto y se quedaron apartados de la gloria de Dios. Mucha gente quedó apartada de la gloria de Dios y han muerto apartados de la gloria de Dios. Están en un infierno eterno. En el juicio final serán condenados y llevados al lago de fuego y de azufre. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Te quedaste en el segundo punto. Te has apartado de la gloria de Dios. A ti, tú no le estás dando toda la gloria a Él. Porque créeme, la gente es salvado para la gloria de Dios y luego son perfeccionados, todo para la gloria de Dios. La pregunta que te tengo que hacer, amigo y amiga, es: ¿a qué o a quién le das la gloria hoy? ¿A tus hijos, tu esposa, el dinero, tu carrera? ¿Eres un médico exitoso, un ingeniero tremendo?
¿Eres un superabogado? ¿Eres una persona de negocios completamente exitoso? ¿A qué le das toda la gloria? ¿A tu cuerpo? ¿Tu fisiculturismo? ¿A qué le das toda la gloria? Esa es la pregunta para las personas hoy, aquellas personas que no están en Cristo. Y para la iglesia importante, hay muchos beneficios que nosotros vemos cuando avanzamos en una carta. A veces, y ya lo he dicho, y fue una exhortación de mi hermano Juan José, que no teníamos que correr, que teníamos que aprovechar la carta, que había una necesidad de que nosotros nos quedáramos anclados para tener los beneficios completos de lo que estaba diciendo Pablo en ese momento histórico, en ese día, lo que estaba diciendo el pueblo, pero también lo que está diciendo para la iglesia de hoy, de anclarnos en estos pasajes. Y créame que la oración mía es una oración de verdad genuina, en que esto sea necesidad mía y la necesidad de todos, de que nosotros encontremos en estos pasajes gloriosos, en estos pasajes, el cómo entender qué es vivir para Cristo, qué es vivir, qué es estar en Cristo, y que Dios use estas palabras de Pablo para llevarnos en esa dirección. Es una exhortación a la iglesia. Miren la época que estamos viviendo, miren el problema tan grave que está viviendo el mundo. Necesitamos que Dios use estas palabras de Pablo para llevarnos en esa dirección, que es anhelar, que es tener esa esperanza de que el nombre de Cristo sea glorificado, que su nombre sea sobre todo nombre. Que eso no solamente nosotros lo aprendemos de este capítulo, sino que sea una experiencia, que todos tengamos esa experiencia siempre en la oración al Señor. Ahora, tenemos que mirar la condición, nosotros como creyentes, miremos la condición que tenemos en este momento. Si es una condición dura, difícil, tenemos necesidades económicas, tenemos falta de salud, no tenemos un techo fijo, tenemos una cantidad digamos que de problemas grandes, encontremos en esos problemas y en esa aflicción los caminos soberanos de Dios para experimentar que Cristo es más valioso que mis problemas. Tenemos que interiorizar eso. Cristo es más valioso que nuestra salud. Cristo es más valioso que nuestra provisión económica. Cristo es más valioso que nuestra abundancia financiera. Cristo es más valioso que inclusive la paz que podemos tener nosotros en el hogar. Cristo es más valioso que todas esas relaciones que tenemos, ya sea con doctores, con ministros, con el presidente, con el que sea. Cristo es más valioso que cualquiera de esas circunstancias. Por eso le damos las gracias a Dios por los filipenses. Le damos gracias a Dios porque los filipenses no solamente nos están confrontando cómo nos estamos manejando ahora, sino que también nos están inspirando. Es una carta completamente inspiradora, y que en ella que encontremos en nuestras aflicciones un sublime motivo para glorificar a Cristo. Acompáñenme todos, por favor, en una oración. Nuestro Padre, gracias infinitas te damos, Señor, porque quizás esta exhortación era algo que faltaba en nuestras vidas. Quizás el adormilamiento que podemos tener por estar en esta cuarentena, o porque dejamos de leer la Escritura, o porque no me he vuelto a congregar y me hacía mucha falta, o porque no tengo varios de los medios de gracia, o porque no he vuelto a tener la cena del Señor, o porque, bueno, muchas cosas. Pero estas palabras hablan de que en cualquier circunstancia nosotros tenemos que glorificar el santo nombre de nuestro Salvador. Gracias, amado Padre, porque por tu Santo Espíritu has entregado un mensaje vital a la iglesia. Esta introducción para el versículo 21 en adelante hace que nuestras vidas tengan un sentido. Te suplicamos, Señor, que veamos en estas palabras ese camino soberano y sabio que nos lleva a glorificar a Cristo siempre. Es una necesidad de tu iglesia,
es una necesidad de esta pequeña congregación que te solicita hoy. Señor, haznos más amantes de Cristo. Que lo entendamos, que entendamos su obra magnífica, que entendamos la obra del Espíritu Santo, para que nosotros, el día menos pensado, el día en que nosotros hayamos muerto, o el día en que nosotros veamos el regreso de nuestro amado Salvador, nosotros entendamos que aquello que hicimos para darle toda la gloria a Él no fue en vano. Así pequeñas cosas o grandes cosas sean para tu gloria. Enséñanos, Espíritu Santo, cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como bendición de parte del Señor, quiero que la recibamos como terminó la carta, la segunda carta a los Corintios. Y dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Y quiero que le cantemos un par de himnos a nuestro Dios por ese mensaje tan precioso el día de hoy.